No somos una guardería para ancianos, mamá. Ya no nos sirves. Las palabras de Sofía, afiladas como fragmentos de un espejo roto, quedaron suspendidas en el aire denso y polvoriento de la desolada carretera rural. Elena sintió como cada una de esas sílabas le atravesaba el corazón, un dolor físico, agudo y punzante que le robaba por completo el aliento dejándola vacía. Observó con incredulidad el coche de lujo, un vehículo negro y reluciente que parecía una obscenidad fuera de lugar en aquel paisaje árido y olvidado, mientras se alejaba a una velocidad vertiginosa. El sol implacable del mediodía golpeaba con fuerza su nuca, pero ella no sentía el calor abrasador, solo un frío glacial que se extendía desde lo más profundo de su pecho hacia cada extremidad de su cuerpo. A su lado, Manuel se tambaleó visiblemente, su mano buscando de forma instintiva la de ella para encontrar apoyo. Sus nudillos estaban blancos por la tensión, su rostro pálido como el papel. Las dos maletas viejas, con Poctis y Mistacon, las esquinas gastadas y las correas remendadas con esmero, yacían a sus pies como dos testigos mudos de su cruel expulsión. Eran todo lo que les quedaba de una vida entera, ahora abandonados en medio de la nada. El rugido del motor se fue apagando lentamente, reemplazado por un silencio abrumador y absoluto, roto únicamente por el silbido del viento que levantaba pequeñas nubes de tierra rojiza. Elena mantuvo su mirada fija en la estela de polvo que dejaba el coche, una cicatriz en el horizonte que marcaba el final de todo lo que habían conocido. ¿Se han ido?, susurró Manuel, su voz quebrada por la incredulidad y el dolor. Elena apretó su mano con una fuerza que no sabía que poseía. «Ya lo veo, mi amor. Ya lo veo», respondió ella, aunque sus ojos permanecían fijos en el punto exacto donde el coche había desaparecido, como si una parte de ella todavía albergara la vana esperanza de que diera la vuelta. Pero no lo hizo. «Noentiendo cómo pudimos criar monstruos así». La voz de Manuel era apenas un murmullo roto, cargado de una confusión tan profunda que le nublaba la mirada. Se llevó una mano al pecho, como si intentara contener físicamente el dolor que amenazaba con desbordarse y consumirlo por completo. Sus hombros, normalmente erguidos con la tranquila dignidad de un hombre que había dedicado su vida a los libros y al conocimiento, ahora estaban caídos, vencidos por el peso insoportable de la traición. Elena se giró hacia él, su propio sufrimiento relegado a un segundo plano por la necesidad urgente y primordial de protegerlo. Le acarició la mejilla, sintiendo la piel fría y húmeda por el sudor bajo sus dedos temblorosos. «No son monstruos, Manuel. Son nuestros hijos», dijo, aunque la palabra le supo a ceniza amarga en la boca. «Están perdidos, cegados por algo que no alcanzamos a comprender». Buscaba desesperadamente una explicación lógica, una razón que pudiera mitigar la crueldad de su acto, pero no encontraba ninguna que pudiera justificar tal abandono. El cuji el dimoski o l'escato l'escaban der. Silencio del campo abierto los envolvía por completo, un vacío que amplificaba la soledad de sus corazones rotos. Manuel negó con la cabeza lentamente, sus ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer, un dique de orgullo conteniendo un océano de pena. «Les dimos todo, Elena. Nuestro tiempo, nuestro amor incondicional, todos nuestros ahorros para que tuvieran la mejor educación. ¿Y para qué? Para que nos dejen aquí como si fuéramos basura». La pregunta quedó flotando en el aire pesado, sin respuesta posible. Elena lo abrazó con fuerza, sintiendo el temblor de su cuerpo frágil contra el suyo. «SHHH, mi amor. No pienses en eso ahora. Tenemos que ser fuertes. Tenemos que encontrar un lugar seguro». Pero mientras lo decía, una duda terrible se apoderó de ella. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Elena levantó la vista hacia el cielo azul. Un azul tan intenso, profundo y vacío como su futuro inmediato. El sol comenzaba a descender lentamente por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, rosados y púrpuras, una belleza cruel y espectacular que contrastaba brutalmente con la fealdad de su situación. «Tenemos que caminar, Manuel», dijo con una calma que no sentía en absoluto, una serenidad forzada para darle fuerzas a él. «El pueblo no puede estar muy lejos. Encontraremos una pensión, un sitio donde pasar la noche y poder pensar con un poco de claridad». Manuel asintió sin ninguna convicción, su energía vital completamente agotada por el impacto emocional. Elena recogió una de las maletas, el asa de cuero gastado se sentía áspera y extraña en su mano. Manuel, con un esfuerzo visible, hizo lo mismo con la otra.
Cada paso que daban era un esfuerzo monumental, no solo por el cansancio físico que los invadía, sino por la insoportable carga emocional que arrastraban consigo. Avanzaban lentamente por el camino de tierra, dos figuras solitarias y encorvadas recortadas contra el atardecer, dejando atrás el lugar de su abandono como si fuera la escena de un crimen. El polvo se pegaba a sus ropas y a su piel, una capa de humillación que lo cubría todo. Elena no miró hacia atrás ni una sola vez. Mirar atrás era admitir la derrota, y ella no estaba dispuesta a rendirse. Por Manuel. Por los 50 años de vida que habían construido juntos. El camino por delante era incierto y aterrador, pero era el único que tenían. ¿Qué les depararía el destino? Mientras tanto, a kilómetros de distancia de esa desolación, en el corazón bullicioso y vibrante de Buenos Aires, el sonido que llenaba el aire no era el del viento solitario, sino el del tintineo de copas de champán caro. En un restaurante de moda, con enormes paredes de cristal que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad iluminada, Sofía y Ricardo brindaban por su reciente acción. Por nosotros. Por nuestra libertad, dijo Sofía, levantando su copa con una sonrisa radiante y perfecta que, sin embargo, no llegaba a calentar la frialdad de sus ojos. Ricardo, su hermano menor, intentó corresponder a la sonrisa, pero la suya fue una mueca tensa y forzada. No sé, Sofía. Dejarlos así, en medio de la nada. Papá no parecía nada bien. Sofía suspiró con una impaciencia apenas disimulada, un sonido casi imperceptible por encima de la música ambiental y el murmullo de las conversaciones. Ricardo, por favor. Ya hemos hablado de esto hasta la saciedad. Era necesario. Son como niños incapaces de tomar decisiones por sí mismos. Esto es un shock para su sistema, lo admito, pero es por su propio bien. Además necesitábamos acceso total a la casa para la venta. ¿O ya te has olvidado de tus enormes deudas de juego? Lo miró fijamente, con una intensidad que lo desarmó. Su poder sobre él era absoluto e inquebrantable. Ricardo bajó la mirada hacia su copa, observando cómo las burbujas ascendían y estallaban en la superficie. Se sentía atrapado, cómplice de algo que su conciencia le gritaba que estaba profundamente mal. No, no me he olvidado, murmuró con la voz apagada. Es solo que, son nuestros padres. Sofía apoyó su mano sobre la de él, sus uñas perfectamente cuidadas contrastando con la tensión de sus nudillos. Y precisamente porque son nuestros padres, estamos haciendo lo correcto. Les daremos una vida mejor en una residencia adecuada, con cuidados profesionales las 24 horas. Pero para eso, necesitamos liquidez. Brinda conmigo, hermano, por el futuro. El sol se había puesto por completo cuando Elena y Manuel finalmente divisaron las tenues y parpadeantes luces de un pequeño pueblo a lo lejos. El camino había sido una tortura silenciosa, cada paso un recordatorio de su vulnerabilidad. Manuel, cuya salud siempre había sido delicada y requería cuidados constantes, respiraba con una dificultad creciente, cada paso se convertía en un esfuerzo visible que le dejaba sin aliento. Elena lo sostenía con firmeza por el brazo, transfiriéndole la poca fuerza que le quedaba, actuando como su pilar en medio del derrumbe. Ya casi llegamos, mi amor. Solo un poco más, aguanta. Le susurraba con ternura, aunque sus propias piernas temblaban de agotamiento y sus músculos protestaban con cada movimiento. El pueblo parecía dormido, sus calles de adoquines apenas iluminadas por farolas amarillentas que arrojaban sombras largas y fantasmales. Las casas eran bajas y modestas, con fachadas sencillas, un mundo aparte del lujo opulento en el que vivían sus hijos. Una extraña sensación de irrealidad los envolvía como una niebla espesa. ¿Cómo habían llegado a esto? Hace apenas unas horas, estaban en su hogar, el santuario que habían construido, rodeados de sus libros, su música y sus recuerdos. Y ahora eran dos extraños en un lugar desconocido, sin nada más que dos maletas y el dolor lacerante de la traición. No te preocupes, Manuel. Saldremos de esta. Siempre lo hemos hecho, insistió Elena, más para convencerse a sí misma que a él. Pero las palabras sonaban huecas en la quietud de la noche. Vieron un cartel descolorido que colgaba sobre una puerta. Pensión La Esperanza. La ironía del nombre fue como una bofetada cruel. Esperanza era lo último que sentían en ese momento. Se detuvieron frente a la puerta respirando hondo antes de enfrentarse a lo que viniera después. La puerta de la pensión La Esperanza se abrió con un chirrido lastimero, revelando a una mujer de mediana edad, con el rostro surcado por las arrugas del cansancio y la preocupación. Se llamaba Isabel. Sus ojos, amables pero cautelosos, los examinaron de arriba a abajo,
deteniéndose en sus ropas cubiertas de polvo, en sus rostros demacrados y en las maletas gastadas que parecían demasiado pesadas para ellos. ¿Sí?, preguntó con una voz que denotaba una vida de pocas alegrías y muchas dificultades. Elena se adelantó un paso, haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener la compostura y la dignidad que siempre la habían caracterizado. Buenas noches. Buscamos una habitación. Solo por esta noche, quizá algunas más, no estamos seguros. Isabel los miró con una mezcla de lástima y desconfianza, una expresión común en quienes han visto demasiada miseria pasar por su puerta. Las habitaciones son muy sencillas. Y el pago es por adelantado. Hizo una pausa significativa, sus ojos fijos en ello. Esperando una respuesta, evaluando su capacidad para pagar. ¿Tienen con qué pagar?, preguntó finalmente. La pregunta directa pero no malintencionada. Era la cruda y simple realidad de su negocio. Elena sintió una punzada de humillación tan intensa que casi la hizo retroceder. Nunca en su vida se había visto en una situación así. Siempre habían sido ellos los que ayudaban a los demás, los que ofrecían una mano amiga. Abrió su bolso con manos temblorosas y sacó la pequeña cartera de cuero que Manuel le había regalado hacía 30 años para un aniversario. Contó los pocos billetes que quedaban, los ahorros que había guardado en secreto para emergencias. Esta, sin duda, era la mayor emergencia de sus vidas. Sí, por supuesto, dijo, su voz firme a pesar del nudo que le oprimía la garganta. Tenemos suficiente para unas cuantas noches. La habitación número 7 era aún más pequeña y desoladora de lo que habían podido imaginar desde fuera. Consistía en poco más que una cama de hierro con un colchón visiblemente hundido por el uso, una mesita de noche desvencijada a la que le faltaba un tirador, y una única bombilla que colgaba del techo, arrojando una luz pálida y amarillenta sobre las paredes desconchadas y manchadas de humedad. El aire olía a cerrado, a humedad persistente y a un pasado de huéspedes anónimos que habían dejado tras de sí un rastro invisible de tristeza y soledad. A pesar de todo, era un refugio. Era un lugar donde podían cerrar la puerta al mundo y a su inmenso dolor, aunque fuera solo por unas horas. Manuel dejó caer la maleta junto a la puerta con un ruido sordo, y se sentó pesadamente en el borde de la cama. El viejo colchón se quejó con un crujido bajo su peso. Apoyó la cabeza entre las manos, su cuerpo entero temblando de agotamiento físico y desesperación emocional. Esto no puede estar pasando. Elena. Debe ser una pesadilla horrible, murmuró, su voz ahogada por la angustia. Elena dejó su propia maleta, y se arrodilló frente a él, tomando sus manos frías entre las suyas, intentando infundirle algo de su calor. Es real, Manuel. Pero no es el final. Es solo un obstáculo, uno muy grande, sí, pero lo superaremos juntos, como siempre hemos hecho. Le secó con el pulgar una lágrima solitaria que rodaba por la mejilla arrugada de su esposo. Ahora descansa. Mañana pensaremos qué hacer. Mañana será otro día. Lo ayudó a recostarse y lo cubrió con la delgada y áspera manta. Se quedó a su lado velando su sueño inquieto, mientras la cruda realidad de su situación la golpeaba con toda su fuerza. Manuel finalmente se durmió, un sueño agitado y superficial, marcado por murmullos ininteligibles y sobresaltos repentinos que sacudían su frágil cuerpo. Elena se sentó en la única silla de la habitación, una silla de madera que cojeaba peligrosamente, y lo observó en la penumbra, escuchando su respiración irregular. El rostro de su marido, normalmente sereno y amable, ahora estaba contraído por el dolor y la confusión, incluso en sueños. Todo lo que quería era verlos felices. Elena, ¿qué salió mal?, había preguntado con una voz rota justo antes de quedarse dormido. La pregunta resonaba en la mente de Elena, una y otra vez, como un eco torturador que no le daba tregua. Repasó mentalmente la vida de sus hijos, desde su infancia hasta ese mismo día, buscando una pista, una señal de la codicia y la frialdad que los había consumido por completo. Habían sido demasiado indulgentes. Los habían protegido en exceso del mundo real, creando una burbuja que les impidió madurar. No puedo creerlo, pensó Elena, sintiendo una mezcla de rabia y desconcierto. Mis propios hijos. ¿Cómo pudieron convertirse en esto? Se sentía culpable, como si su amor incondicional hubiera sido el ingrediente que, de alguna manera, había envenenado sus almas. Pero luego, lentamente, la ira comenzó a reemplazar al dolor y la culpa. Una ira fría, lúcida y profunda. No era su culpa. Habían criado a sus hijos con amor,
valores y respeto. La decisión de abandonarlos, de tratarlos como una carga, había sido solo de ellos. De Sofía sobre todo, ella era la mente maestra. La determinación comenzó a crecer en su interior. No nos vencerán, susurró en la oscuridad de la habitación, una promesa hecha a su marido dormido y a sí misma. No dejaré que destruyan todo lo que hemos construido. No te fallaré, Manuel. A la mañana siguiente, en su impecable y minimalista oficina con vistas panorámicas a la ciudad, Sofía ya estaba al teléfono con su abogado. Su voz era tranquila, metódica, completamente desprovista de cualquier emoción que pudiera delatar un conflicto interno. Sí, quiero que inicies los trámites para vender la casa de mis padres lo antes posible, dijo mientras firmaba unos documentos importantes con una pluma estilográfica de oro macizo. Necesito que prepares un poder notarial que me autorice a actuar en su nombre en todas las gestiones. Alega que su estado de salud mental actual no les permite gestionar sus propios asuntos con claridad. Un par de informes médicos de nuestros contactos lo confirmarán sin problemas. El abogado al otro lado de la línea dudó por un instante, un silencio que delataba su incomodidad. Sofía, eso podría ser complicado legalmente. Es un paso muy agresivo contra ellos. Sofía sonrió con una frialdad que helaría la sangre. No te pago para que me digas que es complicado. Te pago para que lo hagas posible y rápido. Tienen que entender que sus decisiones irresponsables tienen consecuencias. Ya no pueden manejar sus propias finanzas, es evidente para cualquiera. Se han vuelto un peligro para sí mismos. Colgó el teléfono sin despedirse y se recostó en su sillón de cuero italiano. Miró la ciudad extendida a sus pies, un vasto reino que sentía que le pertenecía por derecho. Para ella, todo era un juego de estrategia, y sus padres eran simplemente peones en su tablero. Peones que, lamentablemente, debía sacrificar para alcanzar sus objetivos más importantes. No sentía el más mínimo remordimiento, solo una impaciente y férrea determinación por conseguir lo que quería. De vuelta en la lúgubre habitación de la pensión, Elena se movía con un propósito renovado, una energía que nacía de la desesperación más absoluta. Manuel todavía dormía, profundamente agotado por el trauma físico y emocional del día anterior. Con sumo cuidado de no despertarlo, Elena abrió una de las maletas, la que contenía sus pertenencias más personales y queridas. Sus manos, normalmente firmes y seguras, temblaban ligeramente mientras apartaba capas de ropa doblada con esmero, recuerdos tangibles de una vida que ya parecía pertenecer a otra persona. Ropa que había usado en celebraciones familiares que ahora parecían una farsa, en aniversarios felices, en momentos que se sentían dolorosamente lejanos e irreales. Empujó a un lado un vestido de flores que Manuel siempre había dicho que le encantaba, un par de zapatos de baile gastados por el uso. Debajo de todo, en el fondo de la maleta, oculto bajo un doble fondo que ella misma había cosido hacía años, había una pequeña caja de Maid, de sándalo. La abrió con cuidado. Dentro había fotografías antiguas en blanco y negro, cartas de amor que Manuel le había escrito cuando eran jóvenes novios, y otros pequeños tesoros sin ningún valor monetario, pero de un valor sentimental incalculable para ella. Pero no era eso lo que buscaba en ese momento. Necesitaba algo más. Algo tangible, una fuente de fuerza, un ancla en medio de la tormenta que amenazaba con hundirlos. Una extraña sensación de urgencia la impulsaba. Una intuición poderosa de que la respuesta a su desesperada situación no estaba en el futuro incierto, sino oculta en algún rincón olvidado de su pasado. Con manos temblorosas que apenas podía controlar, Elena terminó de desenvolver el pañuelo de seda que encontró en un compartimento secreto de la maleta. Sobre la palma de su mano descansaba un antiguo reloj de bolsillo de plata, su superficie opaca y oscurecida por el paso inexorable de los años pero aún innegablemente hermosa. La caja estaba delicadamente rabada con motivos florales y, en el centro, las iniciales de su abuelo, un hombre al que apenas recordaba pero del que su padre hablaba con reverencia. Era el único objeto de valor que su padre le había confiado antes de morir, una herencia que había guardado como un tesoro sagrado durante décadas, sin pensar nunca en su valor material. Lo sostuvo con cuidado, el metal frío contra su piel cálida le produjo un escalofrío. Abrió la tapa con un suave clic. La esfera de porcelana blanca estaba intacta, las manecillas de un azul profundo detenidas en el tiempo para siempre. Para ella siempre había sido un simple recuerdo, un vínculo con el padre que tanto había amado,
Pero ahora, en la desesperación absoluta de su situación, lo miraba con otros ojos, buscando algo más. Recordó de nuevo sus enigmáticas y últimas palabras. «Esto te cuidará cuando yo no esté». ¿Podría un simple objeto protegerla? Parecía absurdo. Y sin embargo, mientras lo sostenía, una extraña sensación de calma la invadió. Era como si el objeto mismo emanara una fuerza silenciosa, una promesa de que las respuestas que buscaba estaban a su alcance. Sentía que esto era más que un simple adorno. Era una clave, una pieza de un rompecabezas que apenas comenzaba a vislumbrar. Era, quizá, su única y verdadera esperanza. El teléfono de la oficina de Sofía sonó de nuevo, interrumpiendo sus planes de conquista. Era Ricardo. Su voz sonaba nerviosa, casi temblorosa, llena de una culpa que no lograba disimular por más que lo intentara. «Sofía, ¿estás completamente segura de esto? Me siento fatal. Anoche no pude dormir pensando en ellos, solos, en algún lugar. ¿Papá no está bien de salud? Dejarlo en la calle de esa manera. Es una locura, una crueldad». Sofía suspiró, su paciencia agotándose a cada segundo que pasaba. Se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana, observando el ajetreo frenético de la ciudad que se movía a sus pies. «Deja de ser tan blando, Ricardo. Te lo he dicho 1000 veces. Es una estrategia de presión. No están en la calle, tienen dinero para unos días. En cuanto firmen los papeles de la cesión de la casa, los buscaremos y los llevaremos a la mejor residencia que el dinero pueda pagar. Es solo una forma de presión para que entiendan de una vez por todas que nosotros sabemos lo que es mejor para ellos». La seguridad en su voz era tan convincente y arrolladora que por un momento casi sonaba razonable, incluso bondadoso. «¿Pero y si se niegan? ¿Y si algo sale mal?», insistió Ricardo, la duda carcomiéndolo. Sofía se rió, un sonido seco, cortante y sin alegría. «No se negarán. No tienen otra opción. Confía en mí, hermano. En unas semanas, todo esto habrá terminado. Seremos ricos, y ellos estarán seguros y cuidados profesionalmente. Todos ganamos». Ricardo guardó silencio al otro lado de la línea, no del todo convencido, pero sí lo suficientemente intimidado como para no discutir más. «Está bien, Sofía. Confío en ti», dijo finalmente, aunque sus palabras sonaban más a una rendición incondicional que a una afirmación de fe en su hermana. Justo en ese momento, mientras Sofía aseguraba su control, unos golpes secos y autoritarios en la puerta de la habitación sobresaltaron a Elena. Su corazón se aceleró de golpe, martilleando contra sus costillas. Guardó rápidamente la pieza de plata en el bolsillo de su vestido, y se acercó a la puerta con suma cautela, mirando a través de la mirilla, que estaba demasiado sucia para ver nada. «¿Quién es?», preguntó, su voz apenas un susurro temeroso. «Soy Isabel, la dueña», respondió una voz apagada desde el otro lado. Sonaba preocupada. «Disculpen la molestia, pero un hombre ha estado preguntando por ustedes. Dice que es un inspector municipal y quiere hablar con ustedes urgentemente». Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Un inspector? ¿Por qué ahora?». No tenía ningún sentido. Abrió la puerta lentamente, preparándose para lo peor. Isabel estaba allí, con una expresión de profunda preocupación en su rostro. Detrás de ella, un hombre corpulento con un traje gris mal ajusta, y una mirada severa la observaba con impaciencia. «Buenos días», dijo el hombre. Su voz era autoritaria y fría como el hielo. «Soy Alonso, del Departamento de Inspecciones Municipales. He recibido una denuncia anónima sobre las condiciones de este establecimiento». Elena lo miró, una terrible y certera sospecha comenzando a formarse en su mente. «¿Una denuncia? ¿Qué tipo de denuncia?», preguntó, tratando de mantener la calma que no sentía. El inspector sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos y calculadores. «Eso es información confidencial. Necesito inspeccionar las instalaciones de inmediato, incluida esta habitación». La palabra anónima resonó en su cabeza. Sabía, con una certeza absoluta y dolorosa, quién estaba detrás de todo esto. El inspector Alonso entró en la habitación sin esperar permiso, sus ojos recorriendo el pequeño y humilde espacio con un desdén evidente y ofensivo. Manuel se despertó, sobresaltado por la presencia imponente del extraño junto a su cama. «¿Qué pasa, Elena? ¿Quién es este hombre?», preguntó, intentando incorporarse con dificultad, su rostro pálido por la confusión y el miedo. Elena se interpuso físicamente entre su marido y el inspector, en un gesto protector. «No es nada, mi amor. Solo un asunto rutinario de la pensión.
Pero Alonso se dirigió directamente a Manuel, ignorando a Elena por completo. Hay quejas sobre este establecimiento. Graves irregularidades sanitarias. Podríamos tener que clausurarlo de inmediato por la seguridad de los huéspedes. Su tono era deliberadamente amenazante, calculado para infundir miedo y desesperación en la pareja de ancianos. Elena se enfrentó a él, la indignación superando su miedo. Eso es imposible, dijo, su voz temblando de rabia contenida. Acabamos de llegar. No hay nada malo en este lugar. Es humilde, sí, pero está limpio y cuidado. Alonso la ignoró de nuevo, sacando una libreta y un bolígrafo. Las apariencias engañan, señora. La ley es la ley. Me temo que tendrán que buscar otro alojamiento. Les doy hasta mañana a primera hora para desalojar la habitación. Por su propia seguridad, por supuesto. La forma en que pronunció las últimas palabras, con un matiz de sarcasmo apenas disimulado, confirmó todas las sospechas de Elena. «¿Esto no puede estar pasando?», pensó Elena. «Nos está acorralando, no nos deja ni un segundo para respirar». La sensación de asfixia era casi física. Estaban atrapados, y el tiempo se agotaba a una velocidad vertiginosa. En su oficina, Sofía colgó el teléfono después de recibir la confirmación de Alonso. «Excelente trabajo», se dijo a sí misma, dirigiéndose a su propio reflejo en el enorme ventanal que dominaba la ciudad, como un dios en su Olimpo de cristal y acero. Asegúrate de que no encuentren ninguna otra pensión en ese pueblo olvidado de la mano de Dios. Llama a los dueños de los otros alojamientos, invéntate una historia sobre una plaga o una inspección sanitaria general, ofréceles dinero si es necesario para que no los acepten. Quiero que no tengan a dónde ir, la presión los hará ceder mucho más rápido, firmarán lo que sea. Su rostro era una máscara de fría y calculadora satisfacción, la de un estratega que acaba de ejecutar un movimiento brillante y decisivo en una partida de ajedrez. No había ni el más mínimo rastro de duda o remordimiento. Para ella, sus padres ya no eran personas con sentimientos, eran un problema logístico que debía ser gestionado de la manera más eficiente y rápida posible. A Louis Anseix. Se sirvió una copa de agua de una jarra de diseño sobre su escritorio de caoba y bebió lentamente, saboreando su victoria inminente. Creía tenerlo todo bajo un control absoluto. Estaba convencida de que la voluntad de sus padres se quebraría bajo el peso de la desesperación y la soledad. En su mente ya se veía firmando los contratos de venta de la casa y comenzando la construcción de su imperio personal sobre las ruinas de su familia. No podía imaginar que su plan perfecto estaba a punto de colisionar con un secreto que ella desconocía. Manuel, que había escuchado toda la conversación con el inspector desde la cama, estaba pálido y visiblemente agitado, su respiración era un silbido preocupante. ¿Qué ocurre, Elena? ¿Por qué nos echan de aquí también? Las preguntas se agolpaban en su boca, su confusión y su miedo eran palpables, casi se podían tocar en el aire viciado de la habitación. Elena se sentó a su lado en el borde de la cama y le tomó la mano, intentando transmitirle una calma que estaba muy lejos de sentir en ese momento. No es nada, mi amor. Solo un malentendido burocrático, ya sabes cómo son estas cosas, lo arreglaremos. Pero Manuel vio la angustia y la verdad en los ojos de su esposa. Después de 50 años juntos, no podían ocultarse nada. No me mientas, Elena. Esto tiene que ver con Sofía, ¿verdad? Ella está detrás de todo esto. La afirmación, pronunciada en voz alta, hizo que la horrible verdad se volviera aún más monstruosa y real. Elena no pudo negarlo. Asintió lentamente, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos, rompiendo el dique que había construido. Sí, Manuel. Creo que sí. Se abrazaron con fuerza. Dos náufragos en medio de una tormenta desatada por su propia sangre. Poco después Isabel llamó a su puerta de nuevo, con los ojos enrojecidos y una bandeja con té caliente y unas galletas. Lo siento mucho, susurró. Ese hombre es un conocido extorsionador. No puedo hacer nada. No se preocupen por el pago de hoy, corrió por mi cuenta. La inesperada amabilidad de aquella extraña fue un pequeño bálsamo en sus profundas heridas. Cuando la puerta se cerró y se quedaron solos de nuevo, Elena se sentó en el borde de la cama, la taza de té temblando incontrolablemente en sus manos. ¿Qué vamos a hacer, Manuel?, se preguntó en voz baja, la pregunta dirigida más al vacío que a él. No tenemos a dónde ir. Mañana por la mañana estaremos literalmente en la calle, sin un techo sobre nuestras cabezas. El futuro se presentaba como un muro infranqueable, una oscuridad total. Manuel, que había estado en silencio, sumido en sus pensamientos,
Le tomó la mano libre y la apretó con una suavidad que desmentía la fuerza de su espíritu. Su toque, aunque débil por la enfermedad, era firme y reconfortante. «Nos tenemos el uno al otro, Elena», dijo, su voz recuperando un atisbo de su antigua fortaleza y claridad. «Y eso es todo lo que realmente importa. Mientras estemos juntos, podremos enfrentarnos a cualquier cosa. Incluso a ellos». Sus palabras, sencillas y directas, fueron el ancla que Elena necesitaba para no dejarse arrastrar por la corriente de la desesperación. Tenía razón. Habían construido una vida juntos, habían superado todo tipo de crisis, enfermedades, problemas económicos. Aunque sus hijos los hubieran traicionado de la forma más cruel, el amor que los unía seguía intacto. Era su única arma, su único escudo. Elena levantó la vista y lo miró a los ojos. Vio en ellos el reflejo de su propia y renovada determinación. «Tienes razón, mi amor», dijo. Su voz ahora firme. «Juntos». La palabra resonó en la pequeña habitación, llenándola de un nuevo y frágil poder. No estaban vencidos. Aún no. En la pensión, impulsada por una repentina e inexplicable oleada de energía, Elena decidió examinar el objeto de plata con mucho más detenimiento. Ya no era solo una reliquia familiar cargada de sentimentalismo, se había convertido en su única pista, su única y tangible esperanza. Se sentó a la mesa acercando la única lámpara para tener la mejor luz posible en la penumbra de la habitación. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, abrió la tapa de nuevo con un suave clic. Esta vez, se fijó en algo que, en su angustia y prisa anteriores, había pasado completamente por alto. Había un pequeño y casi imperceptible grabado en el borde interior de la tapa, ingeniosamente oculto a simple vista entre los adornos florales. No eran iniciales ni una fecha conmemorativa. Parecían coordenadas geográficas, un conjunto de números y letras tan diminutos que hubo que entrecerrar los ojos para poder distinguirlos con claridad. Estaban desgastados por el paso del tiempo, casi borrados por el roce, pero eran legibles. Latitud y longitud. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda entera. Su padre había sido cartógrafo aficionado, un apasionado de los mapas y los lugares secretos. Nada de lo que hacía era al azar. Esto no era una simple decoración. Era un mensaje, un mapa. Pero, ¿un mapa hacia qué? La pregunta la llenó de una mezcla de excitación y temor. Podría no ser nada, un simple capricho de un viejo artesano. O podría ser la respuesta a todas sus plegarias, la llave que su padre le había dejado para que la encontrara en su momento de mayor necesidad. Mientras Elena descifraba el misterioso grabado, a cientos de kilómetros, Sofía se reunía con un grupo de importantes inversores en una sala de juntas de lujo. Proyectaba en una gran pantalla los planos de su próximo gran proyecto inmobiliario, Terrazas del Sol, un exclusivo complejo de apartamentos de alto standing. Con un puntero láser de color rojo, señaló un área específica del mapa de la ciudad. Y aquí, caballeros, es donde se ubicará la joya de la corona de nuestro proyecto. Actualmente hay una vieja casa sin ningún valor, pero una vez que la propiedad esté legalmente a mi nombre, lo que ocurrirá en cuestión de días, podremos demoler y empezar la construcción de inmediato. La ubicación es inmejorable, las vistas son espectaculares, los beneficios que obtendremos serán astronómicos. Hablaba con la confianza y el carisma que la caracterizaban, seduciendo a los inversores con promesas de riqueza y exclusividad. Ninguno de ellos sabía que la vieja casa era el hogar donde había crecido, el lugar donde sus padres habían vivido durante más de 40 años, y donde guardaban todos sus recuerdos. Para ella, era solo un obstáculo en su camino hacia el éxito, un sentimentalismo que no podía permitirse. Su ambición era un fuego voraz que lo consumía todo a su paso, la lealtad, la compasión y el amor familiar. Estaba tan cerca de conseguirlo todo, que no podía ver la tormenta que se estaba gestando, una tormenta que emanaba de un pequeño objeto de plata en manos de la madre, a la que había despreciado y abandonado. Con un pulso acelerado por la emoción del descubrimiento, Elena buscó en su bolso un pequeño trozo de papel arrugado, y el lápiz de labios que siempre llevaba consigo para cualquier emergencia. Con sumo cuidado, y bajo la atenta aunque dormida mirada de Manuel, transcribió la serie de números y letras que había encontrado en el grabado del metal. Cada carácter que anotaba en el papel se sentía como un paso más cerca de una verdad oculta, de una posible y milagrosa salvación.
No tenía ni la más remota idea de lo que significaban esas coordenadas, ni de a dónde podrían llevarla, pero por primera vez desde que el coche de sus hijos desapareció en el horizonte, sentía que tenía un propósito claro, una dirección a seguir. Ya no era una víctima pasiva de las circunstancias, a merced de la crueldad de su hija. Ahora tenía una misión que cumplir. Su padre, incluso desde la tumba, le estaba proporcionando una guía, un camino a seguir en su momento más oscuro. «Gracias, papá», murmuró para sí mismo. Sus ojos llenándose de lágrimas. Pero esta vez no eran de tristeza, sino de una profunda gratitud y de una renacida esperanza. Guardó el papelito en su cartera como si fuera el tesoro más preciado del mundo. No sabía qué encontraría al final de ese misterioso mapa, pero estaba decidida a averiguarlo, costara lo que costara. El plan de Sofía, tan meticulosamente diseñado, estaba a punto de enfrentarse a una variable que nunca pudo prever. El amor de un padre que trascendía incluso la muerte. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol se colaron por la ventana sucia de la pensión, pintando franjas de luz sobre el suelo de madera gastada. Elena se levantó antes que Manuel, sintiéndose una mujer completamente diferente a la que había llegado allí la noche anterior. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ya no la paralizaba. Ahora estaba acompañado por una determinación de acero. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle desierta. Sabía que el inspector Alonso V volvería pronto para echarlos. Sabía que Sofía estaría esperando, saboreando su supuesta victoria desde su torre de marfil. Pero se equivocaban si pensaban que se rendiría tan fácilmente. «No nos van a destruir, Manuel», dijo en voz alta, despertándolo suavemente con un beso en la frente. Su voz era firme, resonando con una nueva fuerza que la sorprendió incluso a ella misma. «Vamos a luchar. Descubrí algo. Tu abuelo nos dejó una guía, una especie de mapa. Y la seguiré hasta el final», pensó con una convicción que la sorprendió a sí misma. Manuel se incorporó, contagiado por la energía renovada de su esposa. «Estoy contigo, Elena, siempre». Se vistieron en silencio, con la eficiencia de dos soldados preparándose para la batalla. No sabían a dónde los llevarían esas coordenadas, ni qué peligros tendrían que enfrentar en el camino, pero estaban juntos. Y por primera vez, sentían que no estaban huyendo sino avanzando hacia algo. La batalla por su dignidad y su futuro apenas comenzaba. La mañana siguiente, impulsados por la nueva determinación de Elena, se dirigieron a la biblioteca pública del pueblo. Pasaron horas investigando viejos mapas y archivos catastrales, intentando dar sentido a las coordenadas. Finalmente, en un polvoriento atlas de principios del siglo XX, encontraron una coincidencia. La ubicación correspondía a una zona montañosa a las afueras de la provincia, marcada como la Argentina Plateada, una antigua mina de plata que, según los registros, había sido abandonada por agotamiento de sus vetas hacía más de 50 años. «No puede ser una coincidencia, Manuel», dijo Elena, su voz un susurro excitado. «Mi abuelo era geólogo antes de la guerra. Debe haber sabido algo que los demás ignoraban». La revelación los llenó de una nueva energía. Pero las coordenadas no eran la única pista. Esa misma tarde, mientras reorganizaba el contenido de las maletas, Elena encontró una vieja carta oculta en un descosido del forro interior de la maleta de Manuel. La letra era de su padre. En ella, le hablaba de un notario de confianza en Buenos Aires, Armando Vega, y le suplicaba que, si alguna vez se encontraba en una situación desesperada, lo buscara. «Él guarda mi verdadero testamento, Elena, el que te protegerá de la codicia que, temo, ya veo crecer en el corazón de tus hijos». La carta fue como un puñetazo en el estómago, y una revelación divina al mismo tiempo. La traición había sido prevista. Y su padre había preparado una defensa desde la tumba. Ya no había dudas. Tenían un plan, un destino y un nombre. Tenían que encontrar a Armando Vega. Pasaron el resto del día buscando la oficina del notario Armando Vega, descubriendo con alivio que, aunque anciano, aún ejercía en un modesto despacho en un barrio antiguo de Buenos Aires. El viaje hasta la capital fue largo y agotador, gastando casi todo el dinero que les quedaba. Agotados y hambrientos, decidieron descansar un momento en un banco de una plaza concurrida antes de dirigirse a la oficina del notario. Fue entonces cuando ocurrió. Un coche de lujo, negro y reluciente, idéntico al que los había abandonado, se detuvo en el semáforo justo frente a ellos.
En el asiento del copiloto, riendo a carcajadas con el hombre que conducía, estaba Sofía. Sus miradas se cruzaron por un instante que se sintió eterno. Elena vio el shock inicial en el rostro de su hija, un reconocimiento fugaz que fue reemplazado de inmediato por una máscara de fría e insultante indiferencia. Sofía desvió la mirada deliberadamente, como si sus padres fueran dos extraños insignificantes, dos mendigos en un banco de plaza que no merecían ni un segundo de su tiempo. El coche aceleró en cuanto el semáforo se puso en verde, dejando atrás solo el eco cruel de su risa y el olor a gasolina cara. El impacto de esa humillación pública fue devastador, mucho más doloroso que el abandono en la carretera. «Nos ha visto Elena», susurró Manuel, su voz rota mientras se llevaba una mano al pecho luchando por respirar. «Y ha seguido de largo, como si no fuéramos nada». Algo dentro de Elena se endureció, la tristeza transformándose en una ira fría como el acero. «Esto se acabó», pensó. «No vas a ganar, Sofía. No sabes con quién te has metido». Esa noche, en un albergue miserable y abarrotado en las afueras de la ciudad, el silencio de Manuel era un abismo de dolor y desesperación. La humillación en la plaza lo había destrozado. Se negaba a comer. Apenas hablaba. Su espíritu parecía haberse quebrado por completo. Elena se sentó en la oscuridad junto a su cama, la desesperación amenazando con ahogarla por primera vez. Se sentía sola, impotente. Por un momento, pensó en rendirse, en aceptar la derrota. Fue entonces cuando su mano, buscando a tientas en el bolsillo de su vestido, rozó el frío metal del viejo objeto de su padre. Lo sacó y lo sostuvo con fuerza en la palma de su mano. No era magia, no brilló ni emitió ningún sonido, pero sostenerlo fue como recibir una descarga eléctrica de fuerza y de memoria. Recordó las palabras de su padre, recordó su amor incondicional, la lealtad que trascendía la muerte, recordó la mirada de desprecio de Sofía en la plaza, y una ira justa, poderosa y lúcida ardió en su interior, quemándola, pimándola, desesperanza y el miedo. «No vas a ganar, Sofía», susurró a su propio reflejo en la ventana sucia, su voz ya no temblorosa, sino dura como el diamante. «No se trata del dinero. Nunca se trató de eso. Se trata de la dignidad. Voy a recuperar lo que es nuestro, y voy a hacer que te arrepientas de cada lágrima que has hecho derramar a tu padre». En la oscuridad de esa habitación miserable, la víctima murió. Y nació una guerrera. Ya no luchaba por sobrevivir, luchaba por la justicia. A la mañana siguiente, impulsados por la nueva e inquebrantable determinación de Elena, encontraron el despacho del notario Armando Vega. El anciano, un hombre de ojos amables pero mirada penetrante, los reconoció al instante por una vieja fotografía que tenía en su escritorio. «Los estaba esperando», dijo, su voz cargada de la solemnidad de los secretos guardados por décadas. Su padre, Javier, era un hombre extraordinario. Me dijo que algún día probablemente vendrían. Él previó esta traición. La revelación, o con acento agudo N, los dejó sin aliento. El notario abrió una caja fuerte y sacó un sobre amarillento sellado con lacre. Javier descubrió una veta de plata de una pureza excepcional en la Argentina plateada, justo antes de que el gobierno la declarara agotada. En lugar de explotarla, la ocultó. Creó un fideicomiso secreto para proteger esa fortuna de la codicia del mundo, y de la de su propia familia. Les dejó un arma, un salvavidas, un testamento secreto que solo se activa con la prueba irrefutable de la crueldad y el abandono de sus hijos. El testamento es claro, continuó Vega. Cualquier acto de despojo financiero premeditado por parte de sus hijos, le transfiere a usted, Elena, la propiedad total y absoluta no solo de la mina, sino también de la casa familiar, anulando cualquier poder que ellos crean tener. La justicia poética de su padre era abrumadora. El notario les entregó una tarjeta. Sus hijos son peligrosos y no se detendrán ante nada. Necesitan a este hombre, Rafael Moreno. Es un abogado joven, brillante, y con un profundo sentido de la justicia. Díganle que yo los envío. Rafael Moreno era todo lo que el notario había prometido. Joven, enérgico, y con una mirada inteligente que parecía ver más allá de las palabras. Los escuchó en su modesto pero ordenado despacho durante más de 2 horas sin interrumpirlos, tomando notas meticulosas, su expresión pasando de la compasión a una indignación contenida. Cuando terminaron su relato, se quedó en silencio por un largo momento, sopesando todas las piezas del rompecabezas. Su caso es extraordinario, dijo finalmente. Tenemos un arma poderosa con el testamento secreto, pero Sofía es astuta y tiene recursos. Si vamos de frente, lo negará todo,
Intentará invalidar el testamento, dirá que son seniles. Nos enredará en años de litigios que ustedes no pueden permitirse, ni física ni emocionalmente. Elena sintió que la esperanza se desvanecía. ¿Entonces no hay nada que hacer?, preguntó, su voz temblando. Moreno sonrió, una sonrisa astuta y llena de confianza. Al contrario. No vamos a jugar a la defensiva. Vamos a tenderle una trampa. No reclamaremos la mina todavía. No diremos nada del testamento. Vamos a dejar que Sofía siga adelante con su plan. Dejaremos que venda la casa. La dejaremos construir su propio castillo de naipes fraudulentos sobre cimientos de mentiras. Y entonces, en el momento justo, en un escenario público donde no pueda escapar, soplaremos. Y todo se vendrá abajo sobre ella. El plan era audaz, arriesgado, casi cruel en su brillantez. Usar la propia codicia de Sofía como el arma para su destrucción. Era la única manera de asegurar una justicia rápida y total. Elena y Manuel se miraron. Por primera vez en meses, vieron un camino claro hacia la victoria. Mientras Elena y Manuel se ocultaban en un pequeño y seguro apartamento proporcionado por Rafael Moreno, recuperando sus fuerzas y su espíritu para la batalla final, el plan se ponía en marcha. Moreno y su pequeño equipo comenzaron a reunir pruebas de manera sigilosa. La primera pieza en caer fue Ricardo. Cumpliendo las órdenes de su hermana, entró en la casa de su infancia para hacer el inventario de los bienes para la venta, pero cada objeto que catalogaba era una puñalada directa en su conciencia. El olor a la tarta de limón de su madre que aún impregnaba la cocina, el sillón gastado donde su padre le leía cuentos de piratas, los dibujos infantiles que aún estaban pegados con cinta adhesiva en la puerta de la nevera. Todo le gritaba su traición. ¿En qué me he convertido?, se preguntaba una y otra vez, abrumado por una culpa que lo consumía, atrapado entre las amenazas de sus acreedores y la monstruosidad de sus actos. Por otro lado, Sofía, completamente ajena a cualquier tipo de remordimiento, estaba en la cima del mundo. Se movía con una rapidez y una arrogancia implacables, cerrando la venta de la casa a una empresa constructora por una suma astronómica, falsificando las firmas necesarias con la ayuda de un notario corrupto. Lo hemos conseguido, hermanito, le dijo a Ricardo por teléfono, su voz goteando triunfo y desprecio. Somos ricos, nuestro futuro está asegurado, ya puedes pagar a tus matones. Inmediatamente después, se sirvió una copa del champán más caro, y brindó sola frente al ventanal de su oficina, sintiéndose invencible. No tenía ni la más remota idea de que, en ese mismo instante, el equipo de Rafael Moreno recibía la confirmación notarial de la venta fraudulenta, la prueba final e irrefutable que necesitaban. La última pieza del rompecabezas estaba en su lugar. La trampa se había cerrado. La caída era inminente. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. El Tribunal de Familia era un espacio diseñado para intimidar, un santuario de la ley, donde las emociones humanas eran reducidas a meros expedientes y argumentos legales fríos. Las paredes estaban revestidas de una madera oscura y solemne que parecía absorber la luz y el sonido, creando una atmósfera de silencio pesado y opresivo, que se sentía como una carga física sobre los hombros. Un enorme escudo de la nación tallado en la misma madera lúgubre presidía la sala desde lo alto, justo detrás del estrado del juez, un hombre de rostro impasible y mirada cansada que parecía haberlo visto todo y ya no se sorprendía por nada. Elena y Manuel entraron acompañados por su joven y nervioso abogado, Rafael Moreno. Se sentaron en uno de los duros bancos de madera, sus figuras frágiles y dignas un contraste doloroso con la grandilocuencia del lugar, como dos pájaros caídos en una jaula dorada. Elena alisó su vestido con manos temblorosas, su mirada fija en el estrado, sintiendo el peso de todos los años de su vida a punto de ser juzgados. Manuel, a su lado, respiraba con una dificultad audible, el estrés de la situación agravando su delicada salud. Todo saldrá bien, mi amor, le susurró Elena, aunque su propia voz carecía de la convicción que intentaba transmitir con desesperación. No te preocupes. Rafael sabe lo que hace, confía en él. Manuel asintió débilmente, sus ojos buscando los de ella en busca de un ancla en medio de aquella tormenta de formalidad y frialdad. Moreno les dio una palmada tranquilizadora en el hombro. Recuerden el plan, pase lo que pase, confíen en mí. No reaccionen a sus provocaciones, no les den esa satisfacción. Pero las palabras, aunque bien intencionadas, apenas lograban calmar el tamborileo incesante de sus corazones asustados. El futuro de sus vidas se decidiría en esa sala fría y sin alma.
Unos minutos después, que parecieron una eternidad, las puertas de la sala se abrieron de nuevo con un golpe seco que resonó como un disparo. Sofía y Ricardo hicieron su entrada, flanqueados por un abogado de aspecto caro y sonrisa depredadora, el doctor Valente, cuya reputación de tiburón legal lo precedía. Sofía vestía un traje de chaqueta impecable de un blanco pulcro, su cabello recogido en un moño perfecto, su rostro una máscara de serena y calculada confianza. Caminaba como si el tribunal fuera una extensión de su sala de juntas, un territorio que ya consideraba conquistado antes de que la batalla hubiera siquiera comenzado. Ricardo en cambio la seguía un paso por detrás, su rostro pálido y demacrado, sus ojos evitando a toda costa cruzarse con los de sus padres. Parecía un fantasma arrastrado por la voluntad de hierro de su hermana, una marioneta sin hilos propios. «Mantén la cabeza alta, Ricardo», le siseó Sofía en voz baja mientras se sentaban en el banco opuesto, su voz un susurro venenoso. «Somos las víctimas aquí, no lo olvides. Somos los hijos responsables que han tenido que tomar una decisión difícil por el bien de unos padres que ya no pueden cuidarse solos». Valente asintió con una aprobación casi paternal, abriendo su maletín de cuero y extendiendo una pila de documentos sobre la mesa con un gesto teatral. El contraste entre las dos familias no podía ser más evidente y doloroso. De un lado, la vulnerabilidad, el miedo y el amor de toda una vida. Del otro, la codicia, la arrogancia y una fría indiferencia vestidas de falsa preocupación. El juez carraspeó, su voz grave resonando en el silencio tenso. «Estamos aquí para escuchar la petición de la señorita Sofía Montenegro en relación con la tutela de sus padres y la validación de la venta de la propiedad familiar. Doctor Valente tiene la palabra». El abogado de Sofía, el doctor Valente, se puso en pie con una fluidez ensayada, como un actor subiendo al escenario para su gran monólogo. Su voz, potente y persuasiva, llenó la sala, cada palabra cuidadosamente elegida, para pintar un cuadro de tragedia y responsabilidad filial. «Gracias, su señoría. Mis clientes, Sofía y Ricardo Montenegro, se presentan hoy ante usted con el corazón encogido y el alma rota. Han tomado la decisión más dolorosa de sus vidas, una decisión que ningún hijo querría tomar jamás, una decisión motivada únicamente por el amor profundo y la preocupación por el bienestar de sus amados padres, Elena y Manuel». Hizo una pausa dramática, mirando con una falsa compasión hacia el banco donde se sentaban los ancianos, quienes se encogieron bajo su mirada. Lamentablemente, como demuestran los informes que hemos presentado, la salud física y mental de los señores Montenegro ha sufrido un deterioro progresivo y alarmante. Su capacidad para gestionar sus finanzas, para tomar decisiones lógicas e incluso para cuidar de su propia seguridad se ha visto gravemente comprometida. La venta de la propiedad familiar, una casa demasiado grande y llena de peligros para ellos, fue un paso necesario y urgente para poder financiar su ingreso en una residencia especializada, donde recibirán los cuidados que merecen y que tristemente mis clientes ya no pueden proporcionarles sin ayuda profesional. Valente deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa del juez con un movimiento suave. Aquí tenemos informes médicos exhaustivos, evaluaciones psiquiátricas y estados de cuenta bancarios que demuestran sin lugar a dudas un patrón de comportamiento errático y una mala gestión financiera que los ponía en un riesgo inminente. Mis clientes solo buscan protegerlos de sí mismos. Sus palabras eran un veneno envuelto en seda, cada sílaba una mentira cuidadosamente construida para destruir su credibilidad y su espíritu. Rafael Moreno se mantuvo en silencio, observando la reacción del juez, mientras éste hojeaba los documentos falsificados con una expresión seria. La expresión del magistrado era indescifrable, una máscara de profesionalismo, pero la atención que prestaba a los informes era una mala señal. Parecía estar creyendo cada palabra. Elena apretó la mano de Manuel con fuerza, sintiendo el temblor que recorría el cuerpo de su esposo, un temblor de rabia y de impotencia. «Mentiras. Todos son mentiras», susurró Manuel, su voz ahogada por la indignación y la debilidad que lo consumía. «Elena, ¿cómo puede alguien ser tan cruel? ¿Cómo puede nuestra propia hija hacer esto?» Elena le acarició la mano, intentando transmitirle una calma que ella misma no sentía. «Tranquilo, mi amor. La verdad saldrá a la luz. Confía en Rafael, por favor». Pero en su interior, una semilla de miedo atroz comenzaba a germinar, extendiendo sus raíces heladas por todo su ser. El caso de Valente era sólido como una roca,
construido sobre una montaña de mentiras bien documentadas y presentadas con una elocuencia demoledora. Parecía impenetrable, una fortaleza legal imposible de derribar. ¿Y si no nos creen?, pensó Elena con una punzada de pánico que le robó el aliento. ¿Y si el juez se traga toda esta farsa y nos quita lo único que nos queda? La idea era tan aterradora, que por un momento sintió que iba a desmayarse. Miró a Sofía. Su hija la observaba desde el otro lado de la sala, con una expresión de fría suficiencia, como si ya estuviera saboreando la victoria. No había ni una pizca de duda o remordimiento en su mirada, solo una ambición gélida y despiadada. En ese instante, Elena comprendió que su hija no se detendría ante nada. Algo estaba a punto de romperse. El juez levantó la vista de los papeles, su rostro grave. Señorita Montenegro, ¿desea añadir algo a lo expuesto por su abogado? Sofía se puso en pie, su figura esbelta y elegante proyectando una imagen de éxito, competencia y responsabilidad. Don Filial se dirigió al juez con una voz suave, cargada de una emoción perfectamente fingida que podría haberle valido un premio de actuación. Sí, su señoría. Solo quiero decir que esto es lo más difícil que he hecho en mi vida. Amo a mis padres más que a nada en este mundo. Sus ojos se humedecieron ligeramente, una lágrima solitaria rodando por su mejilla, una obra maestra de la manipulación emocional. Verlos así, perdidos, confundidos, vulnerables, me rompe el corazón cada día. Durante años mi hermano y yo hemos intentado ayudarlos, ofrecerles nuestro apoyo incondicional, pero ellos se han negado sistemáticamente, encerrándose en su propio mundo, negando una realidad que es dolorosamente evidente para todos los demás. La venta de la casa no fue una decisión fácil, créame, fue un acto de amor desesperado. Necesitábamos actuar antes de que ocurriera una tragedia, antes de que se hicieran daño. Lo único que queremos, lo único que hemos querido siempre, es su seguridad y su felicidad, aunque ellos ahora no puedan entenderlo. Terminó su discurso con un sollozo ahogado, llevándose un pañuelo de seda a los ojos para ocultar su rostro triunfante. La sala quedó en un silencio conmovido. Varios de los presentes, incluso el personal del tribunal, asintieron con simpatía. La actuación de Sofía era impecable, la de una hija devota y sufridora que cargaba con un peso terrible. Elena sintió una oleada de náuseas. Ver la facilidad con la que su hija mentía, con la que manipulaba las emociones de todos a su alrededor, era más doloroso que cualquier abandono físico. El juez pareció genuinamente conmovido por la intervención de Sofía. Se quitó las gafas, se frotó los ojos cansados, y se dirigió a Elena y Manuel con un tono que por primera vez sonaba paternalista y condescendiente, como si estuviera hablando con dos niños. Señora, señor Montenegro, entiendo que esta es una situación muy difícil para ustedes. Es completamente natural sentirse confundido y resistirse al cambio a su edad. Pero, deben entender que sus hijos, a pesar de lo que puedan sentir ahora, solo buscan lo mejor para ustedes. Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón de Elena. Estaba claro, el juez ya había tomado una decisión. Estaba del lado de Sofía, del lado de la mentira bien contada. La falsa resolución estaba a punto de materializarse, y con ella, su ruina definitiva y total. Manuel intentó levantarse para protestar, para gritar la verdad, pero la emoción y la debilidad se lo impidieron. No, su señoría. No es verdad, balbuceó, pero su voz se perdió en la inmensidad de la sala, un susurro impotente contra un huracán de engaños. El doctor Valente sonrió discretamente, una sonrisa casi imperceptible, la de un tiburón que huele sangre en el agua. Rafael Moreno permaneció impasible, su rostro como una máscara de póker, sin revelar ninguna emoción. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Estaban perdiendo. Todo su plan, toda su esperanza, se desvanecía ante sus ojos. El poder y el dinero de Sofía eran demasiado fuertes. La verdad, frágil y silenciosa, no tenía ninguna oportunidad contra una mentira tan bien contada y tan bien financiada. El martillo del juez estaba a punto de caer, sellando su destino para siempre. Por lo tanto, continuó el juez, ajustándose las gafas con un aire de finalidad. Considerando las pruebas presentadas y el conmovedor testimonio de la señorita Montenegro, estoy inclinado a aprobar la petición de tutela y a validar la venta de la propiedad. Hizo una pausa dramática, mirando directamente a Elena y Manuel con una mezcla de lástima y autoridad. A menos que la defensa tenga algo contundente, algo verdaderamente irrefutable que presentar para refutar estas graves y bien documentadas acusaciones,
El silencio que siguió fue absoluto, denso y pesado, cargado de una tensión insoportable. Era el momento de la verdad, el punto de no retorno. El doctor Valente y Sofía intercambiaron una mirada de triunfo apenas disimulada. Creían haber ganado. Habían acorralado a los ancianos, los habían despojado de su credibilidad, y estaban a punto de arrebatarles lo último que les quedaba en el mundo: su hogar. Ricardo, por su parte, se encogió en su asiento, incapaz de mirar a nadie a la cara. La culpa devorándolo por dentro como un ácido. «Es ahora o nunca», pensó Elena, sintiendo el sudor frío en sus sienes y el latido de su corazón en sus oídos. «Dios mío, ayúdanos». Miró a Rafael Moreno, sus ojos suplicantes, buscando un milagro. El joven abogado le devolvió una mirada tranquila, casi imperceptible, un mensaje de que todo iba según lo previsto. Pero ¿qué plan podría revertir una situación tan desesperada? Parecía imposible. La derrota era inminente, una sombra que se cernía sobre ellos, a punto de engullirlos por completo. El juez levantó su mazo de madera, listo para dar el golpe final que haría añicos sus vidas. «Un momento, su señoría». La voz de Rafael Moreno, tranquila pero firme, cortó el silencio como un cuchillo afilado. Todos los ojos de la sala, sorprendidos, se giraron hacia él. Se puso en pie lentamente, con una calma calculada que contrastaba violentamente con la tensión palpable en el aire. La defensa tiene, de hecho, algo contundente que presentar. Que cambiará por completo la perspectiva de este tribunal sobre quién necesita realmente protección en esta familia. El doctor Valente soltó una risa condescendiente, un sonido desagradable y arrogante. ¿Y qué podría ser eso, joven colega? ¿Una carta de un vecino compasivo? ¿El testimonio de un amigo de la familia? Le aseguro que hemos cubierto todas las bases, y hemos desacreditado cualquier testimonio subjetivo de antemano. Moreno lo ignoró por completo, dirigiéndose directamente al juez con un respeto inquebrantable. Su señoría, no presentaremos testimonios subjetivos ni opiniones personales. Presentaremos pruebas irrefutables. Pruebas de un plan premeditado, no de amor como afirma la parte contraria, sino de codicia. Un plan de abandono, fraude y manipulación psicológica. Sofía palideció ligeramente, su sonrisa de confianza vaciló por primera vez, una pequeña grieta en su fachada de acero. «¿De qué está hablando?», dijo, su voz un poco más aguda de lo normal, traicionando su nerviosismo. «Esto es absurdo. Está intentando ganar tiempo, es una táctica desesperada». Moreno sonrió por primera vez, una sonrisa enigmática y llena de confianza. «Al contrario, señorita Montenegro. Estoy a punto de ahorrarle mucho tiempo a este tribunal. Llamo a mi primer testigo, el señor Armando Vega». Un hombre anciano, de caminar lento pero mirada lúcida y digna, se levantó de la parte de atrás de la sala y se dirigió al estrado. Armando Vega, el viejo notario, juró decir la verdad con una voz clara y firme que desmentía su avanzada edad y su frágil apariencia. Su presencia emanaba una autoridad moral que silenció la sala. «Señor Vega», comenzó Moreno, su voz respetuosa, «¿conoció usted a Javier Solís, el padre de la señora Elena Montenegro?» Vega asintió, su mirada encontrando la de Elena con una calidez casi paternal. «Lo conocí muy bien. Javier no solo era un cliente, era un amigo muy querido. Un hombre previsor, brillante y muy inteligente. Sabía que la mayor debilidad de su hija Elena era el amor incondicional y ciego que sentía por sus propios hijos. Y temía que algún día esa hermosa virtud fuera explotada por ellos mismos». Sofía y Valente intercambiaron una mirada de incredulidad y desdén, casi de burla. «¿A dónde quiere llegar con esto, abogado?», interrumpió Valente con impaciencia. «El señor Solís falleció hace más de 20 años. Su testamento es conocido y es irrelevante para este caso». Moreno levantó una mano, pidiendo calma. «Paciencia, doctor. El señor Vega tiene algo más que decir». «Señor Vega, ¿le confió el señor Solís algún documento o instrucción especial antes de morir, algo que no estuviera en el testamento público?» El notario miró directamente a Elena, sus ojos llenos de una mezcla de pena y determinación. «Sí, me confió un sobre sellado con instrucciones muy precisas. Solo debía abrirse y ejecutarse bajo una condición muy específica: un acto de abandono o despojo financiero premeditado y comprobado por parte de los hijos de Elena. Esa condición, lamentablemente y para mi profundo pesar, se ha cumplido hoy en esta sala». El murmullo en la sala creció hasta convertirse en un zumbido.
El juez se inclinó hacia adelante, su interés finalmente despertado. Silencio en la sala, ordenó con voz firme. ¿Y qué contiene ese sobre, señor Vega? Contiene el verdadero testamento del señor Javier Solís y los títulos de propiedad originales de un activo familiar que mis clientes desconocían por completo, un legado oculto, respondió Vega, sus palabras cayendo como una bomba en el silencio del tribunal. Moreno tomó el sobre lacrado de manos del notario, un sobre amarillento por el paso de las décadas, y se lo entregó al secretario del juez, quien lo abrió con cuidado. Dentro, había varios documentos antiguos. Pero Moreno no se detuvo ahí, sabía que necesitaba algo más visual, algo innegable. Su señoría, esos documentos son solo una parte de la historia. La prueba definitiva, la clave que une todo este rompecabezas de engaños, no está en un papel. Está en un objeto que ha estado en posesión de la señora Montenegro toda su vida, sin que ella supiera su verdadero propósito, o su inmenso poder. Se giró hacia Elena, su voz suave pero clara. Señora Montenegro, ¿podría por favor mostrarle al tribunal el legado de su padre? Con manos temblorosas pero firmes, Elena sacó de su bolso un pequeño pañuelo de seda que había pertenecido a su madre. Lo desenvolvió con sumo cuidado, revelando el antiguo *** reloj de bolsillo *** de plata. Lo sostuvo en alto, su superficie opaca brillando débilmente bajo las luces del tribunal, un faro de esperanza en la oscuridad. Sofía soltó una risita nerviosa, un sonido estridente y fuera de lugar. «Esto es ridículo. ¿Un viejo cacharro? ¿Esa es su prueba contundente? Mi abuelo era un sentimental, eso es todo». Pero su risa sonaba forzada, y una sombra de inquietud comenzaba a nublar su mirada. Sabía que algo se le escapaba, algo vital. El juez examinó el objeto con una curiosidad renovada. «Abogado, explíquese de inmediato». Moreno llamó a su siguiente testigo, un experto tasador y relojero de renombre internacional, un hombre cuya palabra era ley en el mundo de las antigüedades. El hombre tomó el objeto con guantes de algodón, examinándolo bajo una lupa potente con una concentración absoluta. «Este no es un reloj ordinario, su señoría», dijo el experto con voz académica y pausada, saboreando el momento. «Es una pieza de artesanía excepcional de principios del siglo XX. Una verdadera joya. Pero su verdadero valor no reside en su mecanismo, que está detenido desde hace décadas. Reside aquí». Con una herramienta de precisión, presionó un punto casi invisible en el grabado floral de la caja. Un detalle que nadie había notado nunca. Con un suave clic, un compartimento secreto que nadie había visto jamás se abrió en la parte trasera del objeto, revelando un diminuto pergamino enrollado y un pequeño disco metálico del tamaño de una moneda. El silencio en la sala era total, denso, se podía cortar con un cuchillo. Elena ahogó un grito de sorpresa, llevándose una mano a la boca. Nunca, en todos sus años, había sabido de la existencia de ese compartimento. El experto desenrolló cuidadosamente el pergamino y se lo entregó al juez. «Es un codicilo al testamento del señor Sol». explicó Moreno, su voz resonando con triunfo. «Autentificado por el notario Vega, como pueden ver, y el disco metálico. Es la placa de registro original de la mina de plata, la Argentina Plateada, bis». Sofía se puso en pie de un salto, su rostro contorsionado por el pánico. «Imposible. Esa mina está agotada y abandonada desde hace 50 años. No vale nada». Su voz era un grito de desesperación, su máscara de compostura finalmente rota en 1000 pedazos. «Eso es lo que su abuelo quiso que todo el mundo creyera», replicó Moreno con calma. El juez leyó el codicilo en voz alta, su voz resonando con un peso histórico que llenó cada rincón de la sala. «Yo, Javier Solís, en pleno uso de mis facultades mentales, lego la totalidad de la mina, la Argentina Plateada, y sus vetas no declaradas, cuya ubicación exacta se detalla en las coordenadas grabadas en este mismo objeto, a mi amada hija Elena. Esta herencia permanecerá oculta y solo se activará como cláusula de protección en caso de que ella sea víctima de un abandono cruel y un despojo financiero por parte de su descendencia». El juez levantó la vista del pergamino, mirando fijamente a Sofía, sus ojos convertidos en 2 trozos de hielo. El documento especifica que cualquier intento de despojar a Elena de su hogar familiar, la propiedad en la calle Rivadavia, se considerará prueba suficiente e irrefutable de dicho abandono.
transfiriendo inmediatamente a su nombre no solo la mina sino también la propiedad total e incondicional de la casa familiar, anulando cualquier testamento posterior y cualquier poder notarial que sus hijos pudieran haber obtenido mediante engaño o coacción. La sala estalló en un murmullo de asombro. Sofía se tambaleó, agarrándose a la mesa para no caer, su rostro pálido como el de un fantasma. No, no puede ser. Es una falsificación, gritó, su voz descompuesta por la incredulidad y la furia. Es una trampa. Pero las pruebas eran abrumadoras. El notario Vega confirmó la autenticidad de la firma y el sello. Un experto geólogo, el siguiente testigo de Moreno, confirmó vía telemática que las coordenadas del objeto correspondían a una sección inexplorada y rica de la antigua mina, con un valor estimado de cientos de millones. La trampa no era de su abuelo. La trampa la había construido ella misma, pieza por pieza, y acababa de caer en ella de cabeza. El golpe final, sin embargo, aún no había llegado. Rafael Moreno, con una calma glacial, proyectó en una pantalla grande las pruebas que su investigador privado había recopilado durante semanas. Primero, apareció una grabación de video granulada pero clara. Era la carretera rural, el coche de lujo de Sofía alejándose a toda velocidad, dejando a sus padres abandonados junto a sus maletas como si fueran basura. Luego, se escuchó una grabación de audio de la llamada de Sofía al inspector municipal Alonso, una conversación en la que le ofrecía un soborno para que acosara a sus padres en la pensión y los declarara incompetentes. Y finalmente, el video más condenatorio de todos. La escena en la plaza, el coche de Sofía deteniéndose en el semáforo, su mirada cruzándose directamente con la de su madre, la fría indiferencia en su rostro mientras aceleraba, dejando atrás a su padre que se llevaba la mano al pecho, al borde de un infarto. La imagen de la risa cruel de Sofía llenó la pantalla, y un silencio sepulcral, cargado de desprecio, cayó sobre el tribunal. Era la prueba definitiva de su crueldad, de su falta total de humanidad. El juez miró a Sofía, su rostro ya no era impasible, sino una máscara de profunda decepción y repugnancia. ¿Tiene algo que decir en su defensa, señorita Montenegro?, preguntó con una voz gélida. Sofía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Estaba atrapada, expuesta, humillada ante el mundo entero. Su imperio de mentiras se había derrumbado sobre ella en cuestión de minutos. Ricardo no pudo soportarlo más. Se levantó de un salto, su cuerpo temblando incontrolablemente, señalando a su hermana con un dedo acusador. «¡Fue ella!». «Todo fue idea suya», gritó, las lágrimas de culpa y pánico rodando por sus mejillas en un torrente incontrolable. «Ella me obligó, me amenazó con mis deudas, me dijo que si no la ayudaba me arruinaría la vida. Yo no quería hacerles esto, lo juro por mi vida. Mamá, papá, perdónenme, por favor, perdónenme». Su confesión, pública, desgarradora y patética, fue el último clavo en el ataúd de Sofía. La traición de su propio hermano, de su cómplice, la dejó completamente sola en medio de la tormenta que ella misma había desatado. El doctor Valente, viendo la batalla perdida y su reputación en juego, recogió discretamente sus cosas y se distanció de ella, como si no la conociera, abandonándola a su suerte. Sofía miró a su alrededor desesperada, buscando una salida, una escapatoria, una mirada de compasión, pero solo encontró los ojos acusadores de todos los presentes. Estaba sola en el centro de su propia destrucción. Elena la miró, y para su propia sorpresa, no sintió odio, sino una inmensa y profunda pena. Había ganado, sí, pero a un costo terrible. Había recuperado su hogar, su fortuna y su dignidad. Pero había perdido a su hija para siempre. La victoria tenía un sabor amargo, el sabor de un corazón roto. Manuel a su lado, lloraba en silencio, no de alegría, sino de un dolor insondable por la familia que se había hecho añicos frente a sus ojos. El juez golpeó la mesa con su mazo, el sonido final y atronador. Este tribunal ha llegado a una decisión. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La sentencia fue rápida, precisa y devastadora para los hijos. Este tribunal declara nula de pleno derecho la venta de la propiedad ubicada en la calle Rivadavia 1234, sentenció el juez, su voz resonando con la fuerza de la ley y la justicia. Se reconoce a la señora Elena Montenegro como única y legítima propietaria de dicho inmueble, así como de la totalidad de los activos relacionados con la mina, la Argentina Plateada, según lo estipulado en el codicilo testamentario del señor Javier Solís.
Hizo una pausa, su mirada clavada en Sofía y Ricardo como si fueran dos insectos bajo un microscopio. Además, este tribunal ordena la apertura de una investigación penal inmediata contra Sofía y Ricardo Montenegro por los presuntos delitos de abandono de persona, fraude, estafa y coacción. Se ordena el embargo preventivo de todos sus bienes y cuentas bancarias hasta que concluya dicha investigación. Sofía soltó un grito ahogado, como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. Todo por lo que había luchado, todo lo que había construido sobre la base de su crueldad y ambición, se había desvanecido en un instante. Ricardo se desplomó en su asiento, sollozando sin control, un hombre roto. Dos oficiales de justicia se acercaron a ellos, sus rostros impasibles, esperando para escoltarlos fuera de la sala hacia un futuro incierto y oscuro. Su humillación era total y pública. El castillo de naipes que habían construido con tanto esmero se había derrumbado estrepitosamente, enterrándolos bajo sus escombros. Mientras los oficiales se llevaban a sus hijos, uno desafiante y el otro destrozado, Elena se puso en pie con la ayuda de Manuel. Sus miradas se cruzaron una última vez con la de Sofía. En los ojos de su hija no había arrepentimiento ni tristeza, solo un odio puro y helado que la consumía. Era la mirada de una extraña, de alguien a quien ya no reconocía. Elena desvió la vista, un dolor sordo instalándose en su pecho, la aceptación final de que había perdido a su hija mucho antes de ese día. Se apoyó en Manuel, encontrando fuerza en su unión inquebrantable. Rafael Moreno se acercó a ellos, su rostro serio pero con un brillo de satisfacción en los ojos. «Se ha hecho justicia», dijo en voz baja colocando una mano reconfortante en el hombro de Manuel. Elena asintió, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas, lágrimas no de victoria, sino de una profunda tristeza. «Sí, Rafael, gracias. Gracias por todo, nunca podremos pagarte». La sala comenzó a vaciarse, el murmullo de la gente comentando el escandaloso veredicto llenando el aire. Elena y Manuel permanecieron en su sitio por un momento, abrazados, dos figuras solitarias en el centro de la sala vacía. Habían sobrevivido a la tormenta, habían recuperado lo que era suyo, pero las cicatrices de la batalla permanecerían para siempre. Aún así, mientras salían del tribunal hacia la luz cegadora del sol, sintieron por primera vez en mucho tiempo que tenían un futuro que ahora les pertenecía solo a ellos, un futuro para reconstruir sobre los cimientos de su amor inquebrantable. La pesadilla por fin había terminado. El eco del mazo del juez aún resonaba en la mente de Elena mientras salían a la imponente escalinata del tribunal. Una multitud de periodistas y curiosos se había congregado, atraídos por el rumor de un escándalo familiar de altas esferas que había dado un giro inesperado y dramático. Los flashes de las cámaras estallaron como relámpagos, capturando sus rostros cansados pero dignos para las portadas del día siguiente. Rafael Moreno los protegió, abriéndoles paso entre la multitud con firmeza. «No tienen que decir nada», les indicó en voz baja. «Solo caminen». Pero Elena se detuvo por un instante, en contra del consejo de su abogado. Miró a las cámaras, no con miedo o vergüenza, sino con una nueva y serena fortaleza que no sabía que poseía. No dijo una palabra. Su silencio, su dignidad intacta después de tanto sufrimiento y humillación, era más elocuente que cualquier discurso. Era la imagen de la resiliencia, del amor que triunfa sobre la codicia, un mensaje poderoso para todos los que la veían. Manuel, a su lado, se enderezó, pareciendo más alto y más fuerte de lo que había estado en meses, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Ya no eran víctimas. Eran supervivientes. Subieron al coche que Moreno había preparado para ellos, dejando atrás el caos mediático y el edificio que había sido el escenario de su vindicación. El viaje de regreso no fue en silencio. Hablaron del futuro, de los planes, de cómo usarían su nueva e inesperada fortuna no solo para ellos, sino para ayudar a otros. La herida seguía ahí, profunda y dolorosa, pero ya no sangraba. «¿Qué haremos ahora, Elena?», preguntó Manuel mientras el coche se alejaba del ruidoso centro de la ciudad, su voz todavía frágil pero con una nota de esperanza que no había tenido en mucho tiempo. Elena miró por la ventana, observando cómo los edificios grises y opresivos daban paso a los árboles verdes de los suburbios, un cambio que reflejaba su propio viaje de la oscuridad a la luz. «Primero volveremos a casa, mi amor. A nuestra verdadera casa». La palabra casa sonaba diferente ahora, cargada de un nuevo y profundo significado.
Ya no era solo un edificio de ladrillos y madera, era un símbolo de todo lo que habían luchado por proteger: su historia, su amor, su dignidad. Y después construiremos algo nuevo. Algo bueno que nazca de todo este dolor que hemos pasado. La idea comenzó a tomar forma en su mente, clara y poderosa, un propósito que surgía de las cenizas de su familia rota. Ya no pensaba en la traición de sus hijos, sino en las innumerables personas como ellos, ancianos vulnerables y abandonados por la sociedad, sin un legado secreto que los salvara en el último momento. Su sufrimiento no podía ser en vano. Tenía que tener un propósito, un significado que trascendiera su propia historia personal. ¿Construir qué?, preguntó Manuel, curioso e intrigado. Elena se giró hacia él y le sonrió, una sonrisa genuina, radiante, la primera en mucho tiempo. Una fundación, Manuel. Un lugar seguro para aquellos a quienes el mundo ha olvidado, un lugar donde nadie tenga que sentirse solo o desamparado nunca más. La idea la llenó de una energía que no había sentido en años. Era el comienzo de un nuevo capítulo. Mientras tanto, en una celda fría y aséptica de una comisaría del centro, Sofía esperaba a su abogado. El traje impecable de diseñador ahora estaba arrugado y manchado, su maquillaje corrido por las lágrimas de rabia y frustración. La confianza y la arrogancia se habían evaporado, dejando al descubierto a una mujer rota por su propia codicia, una sombra de lo que había sido. Miraba la pared gris, repasando una y otra vez los acontecimientos del día, buscando un error, una fisura en el plan perfecto de Moreno, incapaz de procesar su derrota. No podía aceptar que había perdido. Esto no ha terminado, se dijo a sí misma en un susurro ronco sus palabras sin convicción. No me van a destruir. Encontraré una manera de apelar, de anular ese testamento. ¿Ridículo? Recuperaré lo que es mío, cueste lo que cueste. Pero incluso mientras lo decía, sabía que sus palabras sonaban huecas. Lo había perdido todo. Su dinero, su reputación, su libertad, y lo más importante, a su familia, a la que había descartado como un daño colateral. El abogado llegó con una cara sombría y malas noticias. Sus cuentas estaban congeladas, sus propiedades embargadas. Los inversores de su proyecto inmobiliario la estaban demandando por fraude. Estaba sola, abandonada y en la ruina. La caída desde la cima había sido brutal, vertiginosa y definitiva. El precio de su traición era mucho más alto de lo que jamás había imaginado en sus más ambiciosos y crueles cálculos. Había apostado todo, y lo había perdido todo. En otra sala de interrogatorios de la misma comisaría, Ricardo lloraba desconsoladamente frente a un oficial de policía de aspecto amable. A diferencia de su hermana, su negación se había hecho añicos en el tribunal, dejando solo un océano de culpa y arrepentimiento que lo ahogaba. Confesó todo con lujo de detalles, desde el abandono planeado en la carretera hasta la falsificación de los informes médicos, implicando a Sofía como la mente maestra detrás de cada uno de los crueles pasos. Yo solo quería salir de mis deudas, sollozaba, su cuerpo sacudido por los espasmos. Ella me dijo que era la única manera. Me convenció de que era por su propio bien, que estarían mejor cuidados. Nunca quise hacerles daño de verdad, lo juro. Su arrepentimiento era genuino, palpable, pero terriblemente tardío. Había sido un peón en el juego de ajedrez de su hermana, un cómplice débil que no había tenido el valor de decir no, cuando más importaba. Ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos, no solo ante la ley, sino ante su propia conciencia. El oficial le ofreció un vaso de agua, escuchando su confesión con una mezcla de lástima y profesionalismo. La historia de la familia Montenegro se había convertido en un expediente policial, un triste y trágico relato de cómo la ambición y la debilidad pueden corroer los lazos más sagrados. El camino hacia la redención, si es que existía para él, sería largo, solitario y doloroso. ¿Crees que Ricardo se arrepiente de verdad?, preguntó Manuel esa noche, ya de vuelta en un hotel confortable pagado por Moreno, esperando a que su casa fuera desalojada de los ocupantes de la constructora y revisada por seguridad. Elena, que estaba de pie junto a la ventana mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas caídas, tardó un momento en responder. Sí, mi amor. Creo que sí. Ricardo nunca fue malo de corazón, solo débil. Sofía siempre tuvo un poder terrible sobre él, desde que eran niños. Suspiró, el reflejo en el cristal le devolvía una imagen cansada pero serena. Pero el arrepentimiento no borra el daño, Manuel. Tendrá que vivir con lo que hizo por el resto de su vida. Esa es su verdadera condena. No había amargura en su voz, solo una profunda y agotadora tristeza. La justicia se había hecho,
Pero no había traído alegría, solo una sensación de vacío donde antes había una familia. La familia que habían conocido, la que habían criado con tanto amor y sacrificio, ya no existía. Se había fracturado de forma irreparable. Ya no importa, pensó con una nueva determinación. Nuestro camino ahora es otro. Se acercó a Manuel, y le tomó la mano, su piel cálida contra la de él. No pensemos más en ellos esta noche, pensemos en nosotros. En nuestro futuro. En todos los años que nos quedan por vivir juntos. Manuel asintió, apretando su mano con fuerza. En la quietud de la habitación, encontraron consuelo el uno en el otro, su amor el único refugio seguro en un mundo que se había vuelto del revés. Un par de semanas después del juicio, Elena y Manuel regresaron a su hogar. La casa, que había sido vaciada y preparada para la demolición por orden de Sofía, se sentía extrañamente silenciosa y hueca, un fantasma de lo que una vez fue el epicentro de sus vidas. Los pocos muebles que quedaban estaban cubiertos con sábanas blancas, como espectros esperando ser despertados de una larga y dolorosa pesadilla. Sin embargo, al cruzar el umbral, no sintieron tristeza, sino una extraña y poderosa sensación de reconquista, de victoria silenciosa. Este era su santuario, el lugar que habían defendido con uñas y dientes contra su propia sangre, y ahora les pertenecía de una forma mucho más profunda y significativa que nunca. «Estamos en casa, mi amor», susurró Elena, su voz resonando con una mezcla de alivio y agotamiento en el vestíbulo vacío. Manuel asintió lentamente, respirando hondo el aire familiar, una peculiar mezcla de olor a libros viejos, a madera de roble y a los jazmines del jardín que trepaban por la ventana. «Sí, Elena. Por fin en casa». Caminaron de la mano por las habitaciones desnudas, no viendo el vacío desolador, sino visualizando con claridad el futuro que construirían sobre esas ruinas. Volverían a llenarlas de vida, de risas, de música y de nuevos recuerdos que sepultarían los amargos. No sería un regreso al pasado, sino el comienzo de un nuevo capítulo. La batalla les había dejado cicatrices imborrables en el alma, pero MBIE, con acento agudo N, les había forjado con una nueva perspectiva. Sabían que su propósito ahora iba mucho más allá de las cuatro paredes de esa casa. El dolor que habían sufrido tenía que ser transformado. ¿Recuerdas lo que te dije en el hotel?, preguntó Elena, mientras comenzaban la tarea simbólica de quitar las sábanas de los pocos muebles que quedaban. Sobre construir algo nuevo, sobre crear un propósito a partir de este dolor. He estado pensando mucho en ello, Manuel. Su voz era firme, cargada con una convicción que la había estado consumiendo desde el día del veredicto final. Manuel se sentó en el viejo sofá, el polvo levantándose a su alrededor en una nube danzarina bajo un rayo de sol. Claro que lo recuerdo, mi vida. Hablaste de una fundación. ¿Es eso lo que realmente quieres hacer, Elena? Es un proyecto enorme, monumental. Requerirá toda nuestra energía, todo lo que nos queda. Elena se arrodilló frente a él. Un gesto que no denotaba sumisión, sino una urgencia apasionada, sus ojos brillando con una luz que él no había visto en años. Es lo único que quiero hacer. No puedo, simplemente no puedo, sentarme a disfrutar de esta fortuna mientras sé que hay cientos miles de personas como nosotros, abandonadas, asustadas, invisibles para la sociedad, y sin nadie que luche por ellas. Sería, Oli, una traición a todo lo que hemos aprendido, a la lección que mi padre nos dejó. Tomó las manos de su esposo entre las suyas, su tacto transmitiendo la fuerza de su misión. El dinero de la mina no es nuestro, Manuel. Es un regalo, una herramienta que nos ha sido dada para un propósito mayor. Tu abuelo no nos salvó para que nos retiráramos a una vida de lujo silencioso. Nos dio una segunda oportunidad para hacer una diferencia real en el mundo. La pasión en su voz era contagiosa. Entonces, ¿cómo la llamaremos? Elena sonrió, sus ojos llenándose de lágrimas de gratitud. La llamaremos Fundación El Reloj de Plata. Al día siguiente, se reunieron de nuevo con Rafael Moreno. Pero esta vez, el encuentro no tuvo lugar en un tribunal frío ni en una oficina impersonal, sino en el salón de su casa, que ya empezaba a recuperar su calidez con jarrones de flores frescas y el aroma a café recién hecho. Le sirvieron té en las tazas de porcelana de la abuela de Elena, un pequeño acto de normalidad que se sentía como la más grande de las victorias. Le expusieron su idea con un entusiasmo que conmovió visiblemente al joven abogado. Una fundación, repitió Moreno genuinamente impresionado, dejando su taza sobre la mesita. Es una idea maravillosa, noble, justa.
pero como bien dijo Manuel, es un compromiso enorme. Legalmente, hay muchos pasos que seguir para establecer un fideicomiso de esta magnitud, para asegurar que perdure más allá de nosotros. Elena asintió, impaciente pero decidida. Sabemos que no será fácil, Rafael. Nada en este último año lo ha sido. Por eso te necesitamos. No solo como nuestro ave, o gado, sino como parte fundamental de esto. Queremos que seas el primer miembro de la junta directiva. La oferta tomó a Rafael por sorpresa. Se quedó en silencio por un momento, mirando a la pareja de ancianos sentada frente a él. Vio en ellos una fuerza y una generosidad que lo inspiraron profundamente, recordándole por qué había decidido estudiar Derecho en primer lugar. Sería un honor, dijo finalmente, su voz cargada de emoción. Un verdadero honor. Y así, comenzaron a trazar los planos de su legado. No solo ofrecería refugio y asistencia legal, también crearía programas intergeneracionales y becas para jóvenes que quisieran especializarse en geriatría. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad febril y propósito renovado. La creación de la fundación se convirtió en la misión que los sacaba de la cama cada mañana, con una energía que creían perdida. Hubo días de frustración, de burocracia interminable y de puertas que se cerraban. Algunos viejos conocidos, al enterarse de que planeaban destinar la totalidad de la fortuna a la caridad, los miraron con una mezcla de incredulidad y lástima, susurrando que la terrible experiencia los había hecho perder el juicio. Están regalando su futuro, pensaban algunos. Pero Elena y Manuel ignoraron las dudas y las miradas condescendientes. Encontraron un antiguo palacete en el barrio donde se conocieron. Un edificio lleno de historia pero abandonado y en ruinas. Mientras otros solo veían decadencia, ellos vieron el potencial de un hogar. Invirtieron no solo su dinero, sino su tiempo y su propio esfuerzo en la restauración. Manuel, con su amor por la carpintería, supervisaba a los obreros, mientras Elena diseñaba los jardines y elegía los colores para las paredes. Poco a poco, la noticia de su proyecto se extendió, y lo que comenzó como el sueño de dos personas se convirtió en una causa comunitaria. Voluntarios empezaron a llegar. Jóvenes estudiantes, jubilados del barrio, incluso pequeños comerciantes que donaban materiales o su tiempo. La casa se llenó de vida mucho antes de que llegara el primer residente. Un testimonio del poder de su visión. Mientras Elena y Manuel construían su futuro, las vidas de sus hijos se desmoronaban pieza por pieza en un infierno que ellos mismos habían creado con su avaricia y crueldad. Sofía, a quien se le negó la libertad bajo fianza debido al riesgo de fuga y la gravedad de los cargos, pasaba sus días y sus noches en una celda de prisión preventiva. La mujer poderosa y controladora que movía hilos en las altas esferas, se había reducido a un número en un sistema que no podía manipular ni sobornar. Se negaba a ver a nadie, ni siquiera a los abogados de oficio que intentaban ayudarla, rechazando cualquier gesto de compasión con un desprecio helado. Pasaba las horas en un silencio furioso, rumiando su derrota, culpando a todos menos a sí misma. A sus padres por ser débiles y sentimentales, a su hermano por ser un traidor cobarde, a su abuelo por su estúpida trampa póstuma. Recuperaré lo que es mío, pensó una y otra vez, la frase convirtiéndose en un mantra vacío que rebotaba contra las paredes de hormigón. No voy a dejar que me ganen, pero la realidad era que ya había perdido todo lo que importaba. Sus socios la habían abandonado, sus amigos habían desaparecido, y su nombre se había convertido en sinónimo de vergüenza en los círculos sociales que tanto le había costado conquistar. La prisión de cemento era solo un reflejo de la cárcel de amargura y odio que había construido alrededor de su propio corazón. Su condena no sería solo el tiempo que pasara tras las rejas, sino la soledad eterna a la que se había sentenciado. Ricardo, por otro lado, encontró un destino diferente pero igualmente desolador. Una condena más sutil y quizás más cruel. Gracias a su confesión completa y su cooperación con la fiscalía, recibió una sentencia reducida. Un largo periodo de servicio comunitario y una libertad condicional que lo marcaba como a un paria. Perdió su trabajo, su lujoso apartamento con vistas a la ciudad y el respeto de todos los que lo conocían. Se encontró completamente solo, sin un céntimo, obligado a vivir en un pequeño cuarto alquilado en el barrio más humilde de la ciudad, un lugar que antes solo habría visto desde la ventanilla de su coche con desdén. Su castigo no eran los muros de una prisión, sino la libertad de caminar por las calles y ver en cada rostro el reflejo de su propia cobardía y traición. Cada día era un recordatorio constante de lo que había perdido. A menudo, sus pasos lo llevaban, casi inconscientemente, a pasar por delante de la casa de sus padres, ahora un lugar lleno de luz y activ, y se quedaba mirando desde lejos, sin atreverse a acercarse.
Las lágrimas de arrepentimiento eran sus compañeras constantes. «Lo siento tanto, mamá, papá», susurraba al viento, sabiendo que sus palabras nunca podrían reparar el daño que había causado. Intentó escribirles una carta 1000 veces, pero las palabras se sentían vacías, insuficientes ante la magnitud de su falta. ¿Cómo se pide perdón por algo tan monstruoso? Su camino hacia la redención sería un viaje solitario y arduo, una lucha diaria por reconstruir no su fortuna, sino su alma destrozada. 6 meses después, la Fundación El Reloj de Plata abrió oficialmente sus puertas. El día de la inauguración, el sol brillaba con una intensidad especial, como si el cielo mismo aprobara su misión. El edificio restaurado no parecía una institución, sino un hogar cálido y acogedor. Había un jardín lleno de flores aromáticas, una biblioteca repleta de libros donados por Manuel de su antigua librería y de vecinos del barrio, y salas luminosas donde se impartían talleres de pintura, música y carpintería. El ambiente estaba lleno de risas y conversaciones animadas, una melodía de segundas oportunidades. Elena y Manuel, rodeados de los primeros residentes de la fundación, abogados voluntarios y jóvenes estudiantes, irradiaban una felicidad serena y profunda que contagiaba a todos los presentes. Ya no eran las víctimas de una tragedia familiar, sino los arquitectos de un nuevo comienzo para muchos. Rafael Moreno, que había dejado su prestigioso bufete para convertirse en el director ejecutivo a tiempo completo de la fundación, observaba la escena con una sonrisa de orgullo. «Miren lo que han creado», les dijo, su voz llena de admiración. «Han convertido la peor experiencia de sus vidas en una fuente de esperanza para cientos de personas. Es el legado más hermoso y poderoso que he visto en mi vida». Elena miró a Manuel, sus ojos comunicando todo el amor y el orgullo que sentía. Habían encontrado su verdadero tesoro, no en una mina de plata, sino en el propósito de servir a los demás. Las primeras semanas de funcionamiento fueron la prueba de que su sueño era real y necesario. Los primeros residentes llegaron con la mirada perdida y el peso del mundo sobre sus hombros. Hombres y mujeres que habían sido desahuciados, olvidados por sus familias, o simplemente aplastados por la soledad. Una de ellas era la señora Carmen, una antigua costurera que había perdido su casa y vivía en la calle. Al principio, apenas hablaba, sus manos temblaban constantemente. Elena se sentó con ella. Durante horas, no para interrogarla sino simplemente para hacerle compañía, tejiendo a su lado en silencio. Una semana después, Carmen estaba al frente de un taller de costura, enseñando a los jóvenes voluntarios a remendar ropa, sus manos ahora firmes y seguras. Otro residente, el señor Antonio, un ebanista jubilado que había caído en una profunda depresión tras la muerte de su esposa, se pasaba los días mirando por la ventana. Manuel lo llevó al taller de carpintería, lleno de herramientas nuevas. «Este lugar necesita un maestro», le dijo simplemente. Al día siguiente, el sonido de la lija sobre la madera llenó el taller. Antonio estaba restaurando una vieja silla, su rostro concentrado, y por primera vez en años, en paz. Elena y Manuel no solo les habían dado un techo, les estaban devolviendo una razón para vivir, un propósito. Cada pequeña victoria, cada sonrisa recuperada, era un ladrillo más en el monumento de su legado, un monumento construido con empatía y dignidad. En la pared principal del vestíbulo de la fundación, colgaron una placa de bronce pulido, justo debajo de un retrato del padre de Elena. No contenía un largo discurso ni una lista de donantes importantes. Simplemente decía: «En memoria de Javier Solís, cuyo amor previsor nos recordó que el tiempo no solo mide las horas, sino también el valor de la lealtad y la bondad. Que cada segundo que pasen aquí esté lleno de la dignidad y el respeto que todos merecen». Debajo de la inscripción, en una urna de cristal protegida, habían colocado el viejo objeto de plata, ahora con su compartimento secreto permanentemente abierto, mostrando el pequeño pergamino con la caligrafía de Javier. Ya no era un secreto familiar guardado en la oscuridad, sino un símbolo público de esperanza y resiliencia. Se había convertido en la pieza central de su nueva vida, el corazón palpitante de su legado. Los residentes y visitantes a menudo se detenían a mirarlo, leyendo la historia de cómo un simple recuerdo de familia había convertido en la semilla de un movimiento de compasión. Manuel, de pie junto a Elena, pasó un brazo por sus hombros, sintiendo el calor de su presencia. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti, Elena. De nosotros». Ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo una paz que creía haber perdido para siempre. «No, mi amor».
Él estaría orgulloso de lo que el amor puede construir, incluso sobre las ruinas del dolor más profundo. La fundación era un testimonio de que, de las cenizas de la traición podía nacer la generosidad. Esa tarde, después de que el último de los invitados a la inauguración se fuera, Elena y Manuel se sentaron solos en un banco del jardín de la fundación. El aire olía a tierra húmeda y a las rosas que Elena había plantado. El sol del atardecer teñía el cielo de colores cálidos, pintando un cuadro de una belleza serena y melancólica. No necesitaban hablar. El silencio entre ellos estaba lleno de 50 años de comprensión, de batallas compartidas, y de un amor que se había fortalecido en el fuego de la adversidad. Manuel sacó del bolsillo de su chaqueta un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de tela. No era de plata ni tenía un valor material significativo. Era una simple concha marina que había recogido en la playa durante su luna de miel, hacía casi medio siglo. Recuerdo que dijiste que si la acercabas a tu oído podías escuchar el sonido de todos nuestros recuerdos felices, dijo, su voz suave y un poco ronca por la emoción. Se la entregó a Elena. Ella la tomó con una ternura infinita, sus dedos acariciando la superficie lisa y nacarada. La acercó a su oído. Cerró los ojos y una sonrisa lenta y genuina iluminó su rostro. Todavía funciona, susurró con asombro infantil. Puedo oír el mar. Y puedo oír nuestra risa de cuando éramos jóvenes. Era un gesto simple, pequeño, pero en ese momento, significaba todo. Era la promesa de que, a pesar de las heridas, los buenos recuerdos seguían ahí, intactos, y que aún les quedaban muchos más por crear. Epílogo. 5 años después, la Fundación El Reloj de Plata se había convertido en un referente nacional de cuidado y dignidad para la tercera edad. Había ayudado a más de 300 ancianos a recuperar no solo sus hogares y sus ahorros a través de su equipo legal, sino también su autonomía y su alegría de vivir. Habían abierto 2 nuevas sedes en otras ciudades, y su modelo de cuidado integral y comunitario estaba siendo estudiado y replicado en todo el país, inspirando cambios en las políticas públicas. Elena y Manuel, aunque ya más frágiles físicamente, sus pasos más lentos y sus cabellos completamente blancos, seguían siendo el alma del proyecto. Cada día, pasaban horas en la fundación, compartiendo sus historias, escuchando, ofreciendo un abrazo o una palabra de aliento. Se habían convertido en los abuelos de una familia mucho más grande de lo que jamás hubieran imaginado, una familia unida no por la sangre, sino por el respeto y el cariño. Su historia, que una vez fue un escándalo privado y doloroso, se había transformado en una leyenda inspiradora, un faro de esperanza. Sofía cumplía una larga condena en prisión, olvidada por todos. Ricardo, tras años de terapia y trabajo duro, había empezado de nuevo en otra ciudad con un empleo modesto, dedicando su tiempo libre a ser voluntario en un comedor social, en un intento perpetuo y silencioso de expiar su culpa. Nunca intentó contactar a sus padres de nuevo, respetando la distancia que él mismo había creado. Una tarde soleada de primavera, Elena y Manuel estaban sentados en su banco favorito del jardín, observando a un grupo de niños de una escuela local que había venido a leer cuentos a los residentes de la fundación. La risa de los niños se mezclaba con las voces suaves de los ancianos, creando una sinfonía de vida, una melodía de conexión y esperanza que llenaba el aire. La escena era la encarnación perfecta de todo por lo que habían luchado. Manuel se inclinó y le dio un beso en la mejilla a Elena, su mano, encontrándola de ella, sus dedos entrelazándose con la familiaridad de toda una vida. Habían aprendido de la manera más dura la lección más importante de todas, la que no se enseña en los libros, ni se valora en los mercados. La verdadera riqueza no se mide en propiedades, ni en cuentas bancarias, ni en el brillo del oro o la plata. No se encuentra oculta en minas secretas, ni se guarda en cajas fuertes. El tesoro más grande, el único que realmente perdura a través del tiempo, y trasciende la muerte, es el que se siembra en el corazón de la familia, y se cosecha en el respeto, el cuidado, y el amor incondicional. Ese es el único legado que nunca, jamás, pierde su valor. Y mientras el sol se ponía, bañándolos en una luz dorada, supieron, con una certeza absoluta, que eran las personas más ricas del mundo.